Bueno, vamos a compartir la palabra ahora. El tiempo está avanzando y quiero dejarles un último personaje antes de terminar con nuestra serie sobre hombres que hicieron mucho bien a la humanidad. Hombres que hicieron la voluntad de Dios, encontraron el propósito de Dios y le sirvieron. Y al servirle, sirvieron a la humanidad. Hicieron mucho bien a la iglesia y mucho bien a muchas personas. Me estoy refiriendo a hombres que hicieron las misiones y cumplieron la misión del Señor. Nuestra serie lleva por título Misioneros de ayer y de hoy. Son referentes inspiradores para hacer misiones y nuestro propósito era despertar esa vocación de servicio, de llevar el evangelio a otras personas. Hoy es el último tema y creo que es un tema muy bonito porque vamos a ver al misionero que reaccionó, tuvo otra oportunidad y no la desperdició. ¿Qué te parece? El misionero, el hombre, el servidor de Dios que reaccionó, tuvo una segunda oportunidad y no la desperdició. Qué lección para nosotros, ¿ah? Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 11. Nos estamos refiriendo a Juan, apodado Marcos. Juan Marcos. Capítulo 4, verso 11 de Segunda Timoteo. Una pequeña referencia a este hombre. Dice San Pablo cuando le escribe esta carta a Timoteo, ya en la parte final de los saludos y de los mensajes concretos. Segunda de Timoteo, por si acaso, es una carta muy personal que Pablo le escribe a Timoteo. La diferencia entre la primera carta y la segunda carta eran circunstancias muy difíciles. Pablo estuvo prisionero y después de estar prisionero en una casa, digamos, con prisión, digamos, que no podía él salir, era una prisión domiciliaria. Y después de ese tiempo, él estuvo pues impedido de hacer el evangelismo, de ir a las misiones, de predicar el evangelio. Sale después de ese tiempo de prisión y sale con todas las ganas y con todo el impulso y escribe cartas, entre ellas la primera a Timoteo y a Tito también, y empieza a fundar iglesias. Poco tiempo después lo encarcelan nuevamente e impiden su trabajo misionero. El Imperio Romano le dijo hasta aquí no más. Y esta vez la prisión ya no era una prisión más digamos, llevadera como era la prisión domiciliaria. Esta vez fue una prisión de esas terribles, con un cepo. Romana, muy fea. Pero lo peor de todo es que él sabía que después de esta prisión él ya no iba a salir más. Lo que esperaba era el juicio. Aunque él tenía la esperanza de salir en libertad, la historia y los hechos nos demuestran que él nunca más volvió a salir en libertad. Y él tenía ya este presentimiento y por eso la carta es muy personal y le escribe esta carta. Entonces esta diferencia entre la primera y la segunda carta es una emotividad especialísima, la de la segunda carta. A Pablo se le ve muy frágil, muy humano, muy necesitado, muy débil, pero lleno de poder, lleno de esperanza y al mismo tiempo de satisfacción por haber culminado la carrera que el Señor le había encomendado, pero no dejado de ser humano. Por ejemplo, verso 11, el texto que estamos ahora señalando. Ahí está solamente la segunda parte, pero la primera parte dice: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Marcos, o Marco, era uno de esos jóvenes ardientes y entusiastas que estaban dispuestos a ir y a trabajar y a servir, llevando en el primer impulso que el corazón le enviaba y le animaba. Él era de esos hombres que salían rápidamente a hacer las cosas. Era el hombre servicial. El único problema de Marco
era que cuando estaba frente a dificultades en la vida o en el campo misionero, cuando la cosa se ponía complicada, entonces él daba un paso atrás. Y Marcos abandonaba el campo misionero, sentía el deseo de volver a su casa, a su patria, dejaba todo inconcluso, se iba, se apartaba, y por eso Hechos 13:13 describe esta actitud en ese viaje misionero que inició Pablo con Bernabé y también Juan Marcos o Marcos. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Entonces este es el hombre que empieza muy emocionado, muy entusiasmado, inicia una obra, se compromete a algo, pero cuando vienen los problemas se empieza a desanimar, da un paso al costado, abandona lo que estaba haciendo y deja las cosas inconclusas. Ante esta situación, en ese viaje, el apóstol Pablo ya no lo quiso llevar a otro viaje misionero. Fíjate lo que dice Hechos 15:37 al 39. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan. Era su familiar, su sobrino. Y él quería que en este segundo viaje misionero lo llevasen a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Por eso es su sobrenombre, Juan Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Parece que Pablo estaba molesto. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, o sea, entre Pablo y Bernabé, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó para Chipre. Y Pablo, tomando a Silas, se fue para otro lado. O sea que se enemistaron por culpa de Juan Marcos, que dio un paso para atrás, abandonó el barco, se bajó del barco y no quiso continuar. Pero gracias a Bernabé, a este hombre de Dios, él tuvo una paciencia enorme con Juan Marcos. Fue muy paciente con él. De tal modo que Juan Marcos se convirtió, después de esa paciencia y de ese trato, en un importante elemento misionero en la obra del Señor. Fue tal luego la restauración de Juan Marcos después de ese abandono, que Pablo, pasan los años y habiendo estado muy molesto con él, muy decepcionado con Juan Marcos, llegó a decir justamente en nuestro pasaje, 2 Timoteo 4:11, toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. Miren el cambio que hubo en la vida de Juan Marcos. Por eso este hombre es el misionero que supo reaccionar. Tuvo otra oportunidad y no la desaprovechó. Creo que esta es una gran lección. ¿Qué podemos aprender entonces de este importante misionero? ¿Qué podemos aprender? Tremendas lecciones que vamos a ver hoy día. En primer lugar, yo creo que según nuestro pasaje, algunos creen que los que sirven en las misiones siempre son suficientes. Fíjate lo que dice el texto. Pablo escribe y dice, solo Lucas está conmigo. Solo Lucas está conmigo. Le está diciendo a Timoteo, Timoteo, Lucas solo ha quedado conmigo, todo es más se han ido. Fulanito se ha enfriado, el otro se ha portado mal, el otro me abandonó. Solo Lucas, el escritor del libro de los Hechos, está conmigo. Ahora, eso es un dato importante, porque algunas personas piensan que como ya Pablo está en la obra, Lucas está en la obra, entonces ya son suficientes. Y muchos pensamos que quien está a cargo de una iglesia y tiene por ahí alguien que canta, entonces ya son suficientes en la iglesia. Y algunos piensan que las misiones son suficientes con los misioneros que ya están en el campo misionero. Pero la realidad es otra. La realidad es la que Pablo menciona. Solo Lucas está conmigo. ¿Y qué está diciendo? Somos poquitos, estamos prácticamente solos, no hay nadie más. Aun cuando Pablo era Pablo. Así que no es una novedad, porque Jesucristo ya lo había afirmado antes en Mateo 9:37 al 38, cuando dijo, entonces le dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha,
mas los obreros pocos. Esto es en relación al trabajo misionero. Tomaba como una metáfora, ¿no?, el recojo de la mies, de la cosecha. Había demasiada cosecha y pocas personas para que recogieran el fruto de la cosecha. Esto lo aplicaba a las misiones. Las personas a quienes hemos de compartir el evangelio son demasiadas. El mundo es demasiado grande y los obreros son pocos. Por eso dijo: rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, ¿qué aprendemos? Nunca son suficientes las manos para hacer misiones, para evangelizar, para ganar vidas para Cristo, para compartir el evangelio aquí en Villa María del Triunfo. Cuando recorremos con Esther, mi esposa, las calles de Villa María y nos vamos al paradero 3, 4, 5, 6, ya conozco, 7, 8, 9, 10, 11, hasta 12 hay, hasta 15, ¿no? Ya perdí el 15, ya no sé cuál es 15 ya. Yo voy contando y llego yo hasta la cementera. Bueno, aquí se acabará pues Villa María del Triunfo y sigo avanzando y parece que ya salgo de Lima y cruzo, ¿no es cierto?, ese paso entre José Gálvez. Y entras a José Gálvez, es toda una ciudad. Tiene sus propios centros comerciales, sus propias tiendas, pollerías y bancos y todo, comisaría, todo tiene. Entonces yo decía, ¿cuánta gente vive por aquí? Y cuando vamos para el otro lado, ¿cuánta gente vive por allá? Y para acá atrás, en los cerros. Yo ya le he dicho a una hermana, enséñeme cómo llego hasta allá arriba, a la punta del cerro, quiero yo llegar hasta allá. Me dice, bueno, pastor, con mucha paciencia y con muchos descansos porque es bien alto. Lo que yo entiendo aquí es, bueno, entonces, ¿cómo le vamos a predicar el evangelio a todas las personas? No van a venir aquí. Bueno, ustedes me entienden. Nunca son suficientes las manos para hacer misiones. Pablo dijo, solo Lucas está conmigo, así que quienes piensan que hacer misiones ya es suficiente porque Enrique Méndez está en España y nuestro hermano Johnny López está en Cañete y el pastor Vlado está por aquí y otro hermano por allá, ¿ya suficiente con eso? No alcanza. Entonces, primera lección, entender que hay una necesidad y que las manos no son suficientes. Pablo lo dijo ahí, solo estoy con Lucas, porque si hubiese sido suficiente, dije, tranquilo, no me manden a nadie. La segunda lección que encuentro aquí para descubrir a este gran misionero es que algunos no aprenden hasta que no hayan fallado y empiezan otra vez desde el principio. Fíjate lo que estamos diciendo, ¿eh? Algunas personas no aprenden hasta que han fallado y luego de fallar tienen que empezar otra vez de cero. Eso le pasó a Juan Marcos. Dice Pablo ahí, toma a Marcos y tráele contigo. Tráelo. La pregunta es, ¿dónde estaba Juan Marcos? ¿Por qué tenía que decir, tráelo, tráelo, tráelo? ¿Dónde estaba Juan Marcos? ¿Dónde debería estar Juan Marcos? Miren, algunos no aprenden hasta que no han fallado y empiezan otra vez desde el principio. Alguien dijo lo siguiente, los errores que uno comete en la vida, por lo general, son tan importantes como lo que aprendemos de esos errores. No sé si me dejé entender. Hay errores y son importantes, pero lo más importante es aprender de esos errores. Discúlpame, cuando metemos la pata, y lo más importante es aprender de esos errores, de esas metidas de pata. Tenemos aquí un caso, Juan Marcos abandonó el barco y él se había apartado de Pablo, de Bernabé, de los compañeros que estaban ahí en su primer viaje misionero, y esto había disgustado muchísimo a Pablo, era como una traición. Mira lo que dice el texto, Hechos 13:13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén.
O sea, en medio viaje decidió venir a abandonarlos. Y mira Hechos 15, 36 al 41, verso por verso. Mira, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Ahora, la gran pregunta es: ¿por qué Juan Marcos, habiéndose embarcado con Pablo y con Bernabé en ese importante viaje misionero, en el primero, abandonó el barco a medio viaje? Bueno, probablemente extrañaba su casa. Tantos meses, porque no era un viaje pues de ida y vuelta. Remóntate hace 2000 años atrás, primer siglo, las embarcaciones como eran, los viajes eran larguísimos. De repente no estuvo de acuerdo con el cambio de liderazgo, ya no era Bernabé el hombre que lo había convocado, ahora era Pablo, entonces tenía que estar bajo Pablo. De repente estuvo enfermo y pudo haber afectado a otras personas. No sé, de repente se sintió incapaz de soportar la fuerza, el rigor y el peligro del viaje misionero y dijo: esto es demasiado fuerte para mí. O de repente planeó irse hasta un determinado día, de ahí llévame hasta aquí, de ahí me voy a otro lado. De repente tuvo otros planes escondidos. De repente no quería caminar y pagar el precio. Y cuando estuve viendo los lugares del viaje, del primer viaje, en el mapa, ustedes lo pueden ver al final de su Biblia, hasta ese momento, antes de que abandonara el barco, esta es mi teoría, ¿no? Puedo estar equivocado, pero es mi teoría. Hasta antes de que abandonara el barco, todo era navegable. Iba sobre el barco de puerto en puerto, bajaban, volvían a subir el barco y se iban, bajaban, subían el barco y se iban. Pero a partir de ahí, atraca el barco, tienen que bajarse el barco y tienen que insertarse en la ciudad y empezar a caminar, a dormir, a seguir caminando, a vivir, a compartir, a seguir caminando, a dormir en otra casa y seguir y seguir y seguir y seguir. Tal vez no le gustó eso. Mientras estábamos en el barco, estaba en su confort. Lo quitaron del barco y empezamos a caminar, a estar, a dormir, a convivir. Eso ya no le gustó. Yo veo el mapa y aquí es donde él se baja. Fíjense en el mapa, miren ese detalle interesante. El hecho es que Pablo le dijo, ante la necesidad y el valor de la vida de los colaboradores, que no debía desechar a este hombre. Y él dijo: toma Marcos y tráele consigo. ¿Sabes, mi amado hermano? Creo que los errores nos enseñan mucho. Creo que Juan Marcos estaba aprendiendo de sus errores. Las consecuencias de un error tienen como fin hacer que las lecciones a veces sean dolorosamente claras. Es decir, cometes un error, haces algo que no debes, esa lección es tan cara, pero tan clara al mismo tiempo, que tú aprendes la lección. ¿No has dicho tú acaso: aprendí la lección, nunca más? ¿No has dicho? Ya nunca más hago eso, nunca más. ¿Por qué? Porque has aprendido caro la lección sobre algo. Juan Marcos fue un buen aprendiz que solo necesitó un poco de tiempo y un poco de estímulo. ¿Por qué? Porque Juan Marcos aprendió de sus errores. Y él tuvo que haber fallado, haberse apartado, haber generado un conflicto y empezar de cero otra vez. Marcos nos desafía a aprender de los errores y a apreciar la paciencia de otros, que nos tienen paciencia y nos tienen paciencia y nos tienen paciencia. Así que lo segundo que yo encuentro aquí es que muchos no aprendemos hasta que cometemos el error, y una vez que cometemos el error, alguien nos muestra paciencia.
Y lo tercero tiene que ver con el resultado. Nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Creo que Dios le dio una segunda oportunidad a Juan Marcos, porque la última parte de ese verso 11 dice: porque me es útil en el ministerio. Pablo necesitaba a este hombre. Pablo comprendió la necesidad, lo vio, entendió que no debía desecharlo y le da una segunda oportunidad. Gracias a Dios que hay segundas oportunidades para los corazones humildes, los que reconocen sus errores y los que saben que en Dios pueden corregir. Juan Marcos es el hermano que conoció la misericordia de Dios. Él se apartó, cometió un error, no debió hacer eso, pero Dios es un Dios de segundas oportunidades, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios de segundas oportunidades. Por eso cuando yo pensaba en los varones, en el ministerio de hombres, a mí me pareció un lindo nombre ponerle al ministerio de hombres el ministerio Juan Marcos. ¿Por qué el ministerio de Juan Marcos se puede llamar el ministerio de varones, dirigido a los hombres? Porque es un ministerio de gracia, porque es el ministerio de las segundas oportunidades, porque nuestros hombres necesitan una segunda oportunidad. ¿Dónde están? Están como Juan Marcos. Están lejos. No quieren venir a Dios. Necesitan esa segunda oportunidad. Y necesitan un Bernabé que tuvo paciencia con Juan Marcos para animarlo, a trabajar con él en su carácter y decirle: Juan Marcos, tú eres de valor, Juan Marcos, tienes dones, Juan Marcos, Dios te ha salvado, Juan Marcos, ¿por qué vas a abandonar a Dios? Juan Marcos, tú puedes regresar, Juan Marcos, eres útil en el ministerio. Y de pronto viene la carta de Pablo: tráigamelo porque es útil en el ministerio. Ya ves, Juan Marcos, Dios es un Dios de segundas oportunidades, te está dando la oportunidad, aprovéchala. Y Juan Marcos no desperdició la segunda oportunidad que Dios le dio. Dios le mostró su gracia y su misericordia, y él reaccionó y aprovechó esa segunda oportunidad, porque la gracia de Dios nunca debe ser desechada, nunca debe ser menospreciada, nunca debe ser desperdiciada ni dejada de valor, darle su valor. No podemos dejarle de darle su valor. La gracia de Dios son las puertas abiertas para que volvamos a hacer la voluntad de Dios, para que volvamos a Dios otra vez y estemos donde debemos estar. Fíjate, 1 Corintios 15:10. Pablo conoció esta gracia de Dios. 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios, y la gracia, ¿qué cosa es? Es el favor de Dios que no se merece. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo, fíjate, no ha sido en vano. Cuando Dios manifestó su gracia, no fue en vano. Él respondió, reaccionó y dice además: pues he trabajado más que todos ellos. Y bueno, y continúa el texto: aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. De modo que, ¿qué experimentó Juan Marcos? Gracia de Dios. ¿Qué es gracia de Dios para alguien que ha cometido un error, para alguien que ha metido la pata? Una segunda oportunidad. ¿Qué quiere Dios? Darte una segunda oportunidad. ¿Qué quiere Dios? Que vuelvas al ministerio, que vuelvas a servir al Señor, que vuelvas a involucrarte, que vuelvas a hacer las misiones, que vuelvas a sentir la pasión por la evangelización, que vuelvas a sentir el deseo de ser santo en tu vida, que vuelvas a amar las Escrituras, que vuelvas a ser fervoroso, fervorosa. ¿Qué quiere Dios? Que vuelvas a ser ese instrumento útil en las manos de Dios. ¿Qué quiere Dios? Que si has cometido un pecado en tu vida, abandones ese pecado y vuelvas a los caminos del Señor. Dios es un Dios de segundas oportunidades y no podemos hacer vana la gracia de Dios. Pablo dijo: la gracia de Dios no fue vana en mi vida, por eso soy lo que soy, porque su gracia para conmigo no ha sido en vana. O sea, esa puerta abierta que Dios me dio, no la desaproveché. Ese salvavidas que Dios me tiró, no lo desperdicié. Ese tiempo, ese kairos de Dios en griego, ese tiempo especial de Dios para tu vida, lo supe aprovechar. Juan Marcos reaccionó. Dios le dio una segunda oportunidad y volvió al ministerio. Y pastor, ¿eso qué significó?
Juan Marcos se convirtió, después de esa reacción y de volver al Evangelio, en un hombre utilísimo en las manos de Dios. Valiosa ayuda a Pablo y él lo reconoció como un buen amigo y como un digno líder cristiano. Miren Colosenses 4:10, rapidito, y con eso terminamos. Colosenses 4:10, Pablo mandando saludos. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, fíjate, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si él fuere a vosotros, recibidle, porque para mí es muy importante Juan Marcos. Y cuando escribe a Filemón, verso 24, dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Aquel que lo había abandonado se convirtió en un gran colaborador, no solo de Pablo, sino aún de Pedro, porque inspirado por Pedro, escuchándolo a Pedro, Marcos finalmente escribe el evangelio que lleva su nombre. ¿Quién escribió el evangelio de Marcos? Pues Juan, apodado Marcos, Juan Marcos. Por eso, una vez y otra escuchaba a Pedro narrar las experiencias de Jesús, y él fue el primero en escribir una biografía, un testimonio de la vida de Jesús, Juan Marcos. Y ese es el evangelio que tú lees hoy día. El primer evangelio que sirvió de inspiración para Mateo y para Lucas, porque se inspiraron en el evangelio de Marcos. El primero en escribir. ¿Quién fue él? El que se bajó del barco. ¿Quién fue él? El que aprovechó la segunda oportunidad que Dios le dio. Miren lo que se convirtió. Por eso creo yo que un buen estímulo como este puede tocar tu vida. Si estás apartado o apartada, vuelve al Señor. Si estás medio frío, media fría, vuelve al Señor. Si no estás sirviendo al Señor, empieza a servir al Señor. Si estás lejos como Juan Marcos, regresa. La vida exitosa no se mide principalmente por lo que logramos, dijo alguien, sino por lo que superamos para obtenerlo. Lo repito, el éxito en la vida no se mide necesariamente por las cosas que uno logra, sino por todos los obstáculos que tú vences para lograr aquello que tú anhelas. ¿Qué quieres en tu vida? ¿Qué esperas en tu vida? ¿Qué esperas en el resto de las vidas, de los años que te quedan por vivir? Hoy hemos despedido a Juan, papá de Adrián Quijandría, pastor de la iglesia de Breña, 80 y algo de años. Cumplió su ministerio. Partió a la presencia del Señor. El Señor dijo: está bien, Juan, tu tiempo ha terminado, ven a mi presencia. Mi pregunta es: ¿cuánto tiempo más nos dará el Señor a nosotros? ¿No crees que cada año de vida es una gracia de Dios? Es una oportunidad de Dios, no para no hacer nada, no para desperdiciarla, porque es gracia de Dios. Por tanto, no hagas vana la gracia de Dios. Amén. No hagas vana la gracia de Dios. Concluyo. Hay que orar para que el Señor nos dé un corazón misionero como el corazón de Juan Marcos, el misionero que reaccionó y tuvo otra oportunidad y no la desperdició. Las 3 lecciones. Número 1, algunos creen que los que sirven en misiones son suficientes. No es así. Te necesitamos. Te necesitamos. 2, algunos no aprenden hasta que no han fallado y empiezan otra vez desde el principio como Juan Marcos. Y la tercera gran lección preciosa: nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades, como se la dio a Juan Marcos. Que sea Él un gran estímulo. Amén. Que sea un gran estímulo para nuestras vidas. Ponte de pie. Ponte de pie para darle gracias al Señor, por favor. ¿Cómo se llama nuestro personaje de hoy? Juan Marcos. ¿Qué escribió Juan Marcos? El Evangelio de Marcos. Tú sabes que hay un pasaje en las Escrituras extraño. ¿Te acuerdas, Esther Beltrán? Cuando Marcos narra en su Evangelio: y un muchacho salió desnudo corriendo a medianoche, y él lo registra. Probablemente es el mismo Juan Marcos, indicándonos que él ya huía, ya se escapaba de las presiones y se escapaba cuando las cosas se ponían feas. No tenemos que huir,
tenemos que aprender a enfrentarlas. ¿Tienes pruebas? Aprende a enfrentarlas, no huyas. ¿Tienes dificultades? Aprende a sobrellevarlas. Y Juan Marcos es ese hombre que nos enseña ahora a aprovechar las oportunidades. Oremos.